Hola, hoy vamos a hacer el macetero en forma de gatito. A ver, macetero. Yo no le voy a poner ninguna maceta, ¿vale? Porque no tengo ninguna maceta pequeña, porque no le voy a hacer grande, ¿vale? Yo explico antes de empezar. Yo le voy a hacer un cactus. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar por la cestita, por donde va a ir el macetero. Pues nada, haciendo un anillo y dentro del anillo 6 puntos. Dentro 6 puntos bajos. 1, 2. Lo voy a hacer con una aguja de 3,5. Se me olvida. En la vuelta número 2 va a ser todo aumentos, con un total de 12 puntos. 1, 2, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento. Esta vuelta va a ser de un punto y un aumento. 1, siguiente aumento y así en toda esta vuelta. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. Yo el primero ya lo tengo marcado, ahora me tocaría el segundo y ahora en el siguiente me tocaría un aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Ay. En la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 va a ser punto por punto, pero cogiendo la hebra de detrás. Punto por punto cogiendo la hebrita de detrás. En la vuelta número 7 van a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Pues no he cogido nada. Y ahora ya sí los 4. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 4 puntos y aumento. Y aquí nos van a quedar los dos primeros que hemos tejido aquí. En la vuelta 8, que es esta, y la vuelta 9, punto en cada punto. De la 8, que es esta, hasta la 9, punto en cada punto, ¿vale? 2 vueltecitas de punto en cada punto. En la vuelta número 10 va a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. De la vuelta 11, que es esta, a la vuelta número 15, punto en cada punto. De la vuelta número 11, que es esta, a la vuelta número 15, punto en cada punto. Vale, pues ya hemos llegado al final de la vuelta número 15, ya con un punto deslizado ya podemos cortar el hilo, ¿vale? Para guardarlo. Y bueno, y así es como quedaría la parte donde sería el macetero. Que nosotros queremos meter una maceta de verdad, pues nada más que cogerle la medida, que lo necesitamos más pequeño, pues menos vueltas, más grande, más vueltas, ¿vale? Pues eso, yo como no le voy a meter ninguna maceta, para la cabeza va a ser un anillo de 6 puntos, ¿vale? Un anillo de 6 puntos. 1, 2, así hasta 6. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. 2, 3, 4. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora me tocaría un aumento. Y así en toda la vuelta, un punto y un aumento. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2, siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta, 2 puntos y aumento. 1, 2, siguiente aumento. Vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento.
De la vuelta 6, que es esta, a la vuelta número 11 va a ser punto en cada punto. De la vuelta número 6, que es esta, hasta la vuelta número 11, punto en cada punto. En la vuelta número 12 van a ser 3 puntos y una dismi. 1, 2, 3 y disminución, cogiendo las hebritas de delante, de los dos puntos. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución. 1, 2 y 3. Y de nuevo la dismi. Ahí. En la vuelta número 13 van a ser 2 puntos y una dismi. 1, 2 y disminución. Y así en esta vuelta, 2 puntos y disminución. 1, 2 y disminución. En la vuelta 14, un punto y una disminución, ¿vale? Y ya pues ir rellenando, ¿vale? Un punto y siguiente disminución. Y en la vuelta número 15, todo disminuciones y cerramos con la aguja, ¿vale? Pero ya en esta vuelta todo disminuciones, ¿vale? Y eso. Y ya cortamos hilo y ya está. Podemos ya hemos acabado la cabeza. Si queremos dejar un poco de hebra larga para después cosérselo a la patita, yo la he dejado un poco larga. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues vamos a seguir con la patita. Con la patita va a ser lo mismo, todo igual. Un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2, todo aumentos, con un total de 12 puntos, ¿vale? 2, 4, 8, que diga 6, ay, cómo estoy, 6, ahora sí son 8, 10 y 12, vale. Pues ya tenemos la vuelta número 2 con 12 puntos. Y ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 13, punto en cada punto. De la vuelta número 3 a la vuelta número 13, punto en cada punto. Vale, he llegado a la vuelta número 12, 13, perdona. Y ya hemos acabado, hago un punto deslizado y voy a dejar un poco de hilo también un poco largo para coser. La patita la voy a rellenar, ¿vale? A ver, que no quede muy apretada, pero sí que la voy a rellenar un poco. La voy a cerrar por aquí, ¿vale? Que se quede plana. Punto, punto por aquí, la voy a cerrar. Mirar, por aquí y cierro. Sí, ¿vale? Por aquí y cierro. Por aquí y cierro. Y con hilo negro le voy a hacer los detalles de la patita, ¿vale? A ver, voy a meter la aguja por aquí. 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 4, ¿vale? Y voy a sacar por la misma vuelta por detrás, ¿vale? Ahora lo saco por aquí delante, más o menos. Espero que se quede bien. Vuelvo a sacar por aquí y ahora saco por aquí y pues no, he sacado un punto más para abajo y saco, creo que sí, saco por aquí. Bueno, creo que más o menos así, o me estoy equivocando aquí de lejos. A ver, por aquí, sí, mira, lo voy a dejar así, como se queda, y así lo voy a dejar, ¿vale? Y nada, esta va a ser la patita de nuestro gatito. Para la oreja va a ser un anillo de 4 puntos, ¿vale? Un anillo de 4 puntos. 1,
2, 3 y 4. Vale, en la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento, ¿vale? Vuelta número 2, punto y aumento. 1, 2, 3, ¿vale? Un punto y aumento. En la vuelta número 3 va a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Aquí. 1, 2 y aumento en el último. Y así hemos acabado la vuelta número 3. Vale. En la vuelta número 4 va a ser 3 puntos y un aumento, ¿vale? Esta va a ser la vuelta número 4, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y a mí se me está haciendo un lío con la brillantina esta. Vale, pues 3 puntos y aumento. En la vuelta número 5, 1, 2 y aumento. Y ahora hacemos 4. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y los 2 puntos que hemos tejido. 1 y 2. Y ya hemos acabado la vuelta número 5. En la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y se me ha caído el marcador. Y aumento. Y cerramos ya. Cerramos. Vale, dejamos hilo largo para coser y nada. Orejas necesitamos 2 y lo mismo que hemos hecho con la patita. Punto de aquí, cerramos, ¿vale? Y eso, y necesitamos 2. Vale, para la cola va a ser un anillo de 7 puntos, ¿vale? 7 puntos. A ver. 1, 2, 3, así hasta 7. Y ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 14, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 2, que es esta, a la vuelta 14, punto en cada punto. Vale, pues ya he llegado a la vuelta número 14, me voy a seguir un punto deslizado y aquí en la cola yo no le he metido relleno, ¿vale? No le voy a meter relleno. Voy a dejar también un poco de hilo para después coserlo a la parte de la cestita, ¿vale? Lo voy a cerrar como las orejas y las patitas y ya está. Vale, y ya tenemos todas las partes de nuestro, perdona si escucháis jaleo, en la silla, ¿vale? De nuestro cestito, ¿vale? O macetero. Vale, mira, la patita iría por aquí abajo, así. La cabeza iría apoyada así, como que está recostada aquí, ¿vale? La cola por aquí abajo también iría doblada así para arriba. Se me está cayendo todas las partes por aquí, así doblada para arriba. Y las orejas, pues ya sabemos dónde van, ¿no? Aquí en nuestro gato. A ver, así, ¿vale? Bueno, pues si queremos empezar a montarlo, podemos empezarlo. Si no vamos a meterle ninguna... O sea, si vamos a meterle algún macetero o algo, pues podemos ya montarlo. Yo le voy a poner lo que os he dicho, le voy a hacer un cactus. A ver, para el cactus lo voy a tejer con una aguja más pequeña, de 2,5, ¿vale? Ahí, 2,5. La lana es más fina, ¿vale? Bueno, a ver, sé que hay un montón de vídeos de cactus, el que queramos hacer, que nos guste más, pues podemos hacerlo y tal. Bueno, yo voy a hacer 21 cadenas, ¿vale? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, a partir de la segunda cadena
voy a ir haciendo puntos bajos por toda la cadena, punto bajo, punto bajo, punto bajo, así hasta llegar al final. Tenemos que tener un total de 20. Vale, he llegado al final, subo con una cadena, giro y aquí voy a coger, a ver, la hebrita de detrás, ¿vale? De atrás. Siempre cogiendo las hebras de atrás, ¿vale? Siempre. Y hacemos puntos bajos, ahí, cogiendo las hebritas de detrás. Punto bajo, punto bajo. Esta sería la vuelta número 2. Hemos hecho la 1, la primera, la 2. Vale, me falta cerrar el último punto y no lo voy a cerrar por la hebra de atrás, lo voy a cerrar como un punto bajo normal, ¿vale? Subo con una cadena y lo mismo. Vuelvo a coger las hebras de detrás, ¿vale? Y tenemos que tener 20 puntos bajos. Bueno, pues siempre cogiendo las hebritas de atrás, subimos con una cadena y eso, ¿vale? Bueno, pues si me pasaba, tenemos que hacer hasta la vuelta número 30, recordar. La vuelta número 1 fue la primera de puntos bajos, la vuelta número 2 esta que estamos ahora, la vuelta número 3 y hasta la vuelta número 30. Vale, pues tenemos que tener una cosa así, nos habrá salido, cogiendo siempre las hebritas de detrás, ¿vale? Siempre. Pues nos habrá salido una cosa así. Yo ya corté el hilo, por supuesto, se me ha olvidado enseñároslo. Bueno, pues ahora con la aguja, vale, con la aguja me voy a meter por aquí así, aquí, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para cerrarlo, ¿vale? Voy a ir cerrando el cactus, ¿vale? Por aquí, ahora por aquí, por aquí y he llegado aquí. Bueno, pues tiro y cierro. Y ahora me voy a ir por todo el borde cerrándolo también, ¿vale? Que queden los puntos bien y por todo el borde voy a ir cerrando. Punto de aquí y así, ¿vale? Bueno, pues nos vemos cuando ya haya cerrado. Vale, pues ya he llegado al final aquí y ya he cerrado, ¿vale? Aquí se nos ha quedado un poco abierto. No le he tirado bien, bueno, después lo cierro. Bueno, y ahora lo voy a rellenar y voy a cerrar también aquí. Bueno, pues ya lo he rellenado y ahora lo mismo que hicimos aquí, voy a cerrar aquí. Vale, y así es como habrá quedado nuestro cactus. Dejamos el hilo para coserlo después a la base. Vale, como yo le voy a poner mi cactus, le he hecho una base. O sea, esto va a ir, a ver, a la parte de abajo del este le voy a poner un poco de cartón. Primero le voy a coser las partes y después cuando tenga la patita del gato y la cola cosida aquí en la parte de abajo, pues ya le pongo el cartón, ¿vale? Para así poder coserlo. Y esto va a ir aquí arriba y esto aquí, ¿vale? La base del cactus. Bueno, esto no lo he grabado, ¿vale? Porque tan simple como el anillo mágico, ¿no? Yo, como mi hilo es muy fino, mi lana es muy fina, lo he hecho también con la aguja de 2,5. Os lo explico todo para que después no, que no es mentira ni nada, ¿vale? Lo he hecho con la aguja de 2,5 y he llegado hasta la vuelta, hasta 7 aumentos, 7 puntos y un aumento, ¿vale? O sea, he empezado con un anillo de 6 puntos, todo aumento, 1 punto y aumento, 2 puntos y aumento, 3 puntos y aumento, 4 puntos y aumento, 5 puntos y aumento, 6 puntos y aumento y 7 puntos y aumento, ¿vale? Hasta ahí he llegado. Porque mi hilo no es el mismo grosor mi lana no es el mismo grosor que, no sé si aquí si aquí se verá que no es el mismo grosor, ¿vale? No es mentira ni nada.
no el mismo. Entonces, pues eso. Pues nada, voy a empezar a montar las partes. Vale, pues voy a empezar cosiendo más o menos por aquí debajo, así, ¿vale? Que después pueda la cabeza pegar, o sea, pegarla, ponerla un poco, ¿vale? O sea, a ver si se ve. Por aquí se ve hilo verde. Así, ¿vale? Un poquito. Bueno, pues voy a empezar. Vale, pues mira, le he puesto la patita. Ahora voy a ponerle la oreja. Y después ya lo coso aquí a la patita. Mira, ya le he cosido las orejas, se han quedado. Vale, mira, le he cosido más o menos al frente. Mira, esta es la patita y esta es la cola. Y la cola va a ir así para adelante, ¿vale? Entonces ya la tengo cosida. Ahora le he puesto el cartón. Y le voy a echar un poco de piedrecitas para que pese un poco y no se vuelque, ¿vale? Mira, le he metido piedra para que no se me vuelque, ¿vale? Vale, y una vez que lo tengo así, voy a coserle ahora la base, ¿vale? Pero, a ver, que no sé si se verá bien. No lo voy a coser justo aquí, no, lo voy a coser por lo menos aquí. Una, dos y la de tres, ¿vale? Espero que se vea bien. Por aquí abajo, por aquí. Es donde voy a ir dándole las puntadas. Y eso por aquí. Para que se quede un poco alto. A mí no me van a coincidir el número de puntos que tengo con... No me va a coincidir estos con estos, porque aquí tengo más puntos, ¿vale? En la base. Bueno, pues voy a seguir cosiendo. Mira, ya he cosido la base, ¿vale? Se la he cosido ya y así ha quedado. Esto, como os digo, irá aquí arriba, ¿vale? Y nada, vamos a ir. Y, bueno, le falta la cabeza, que no la había puesto. Bueno, pues le voy a coser la cabeza, ¿vale? Esto se lo voy a poner para acá. Y le voy a poner también el cactus. Vale, mirad, ya le he cosido la cabeza a la patita. Y ahora me voy a intentar llevar el hilo para aquí arriba y voy a intentar aquí y aquí darle unas cuantas para que se quede así pegado, ¿vale? Mira, ya le he puesto el cactus, se lo he cosido, la colita, y ahora le voy a bordar los ojos con hilo negro. Voy a hacer, se lo voy a hacer así como en forma de U, ¿vale? Y eso. La nariz creo que se la voy a hacer, es que no sé si hacérsela en roja o en negra, no sé. Mirad cómo va quedando. Al final le he puesto la nariz en negra, ¿vale? Ese me gusta. Vale, le voy a poner aquí una flor. Le voy a hacer una flor. Vale, le voy a hacer una florecita aquí a nuestro gatito, ¿vale? En la parte de arriba. Bueno, le voy a hacer con una aguja de 1,5. A ver si se ve. Sí, 1,5, ¿vale? Porque mi hilo, mi lana o como sea, es muy fina, muy fina, muy fina. Bueno, pues voy a empezar haciendo 25 cadenas. Va a ser la flor más fácil que voy a hacer. Subiendo con 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, pues subió con 26, ¿vale? Ahora, 1, 2 y 3. En la tercera cadena voy a hacer un punto alto. Y en el mismo otro punto alto. En la siguiente aumento de punto alto, o sea, 2 puntos en el mismo punto, ¿vale? Y así me voy a ir por toda mi cadena haciendo aumentos de puntos altos, ¿vale? Punto alto, punto alto. Bueno, pues así hasta llegar al final. Vale, pues ya he acabado de hacer puntos bajos. Ahora subo con una cadena y voy a hacer puntos bajos en cada punto que tengo aquí, ¿vale? Punto bajo,
en cada huequito de aquí voy a ir haciendo puntos bajos, ¿vale? Y ya cuando llegue al final corto hebra y ya está, y monto mi florecita, ¿vale? A ver. Vale, pues la flor va ahí, va ahí así liada. Perdona, es que a ver, así liada, ¿vale? Y nada, y la voy a poner aquí, arriba. Ahí. Bueno, pues voy a ponerla, ¿vale? Y a cerrarla. A ver, y así me ha quedado. Hay que ir dándole forma, ¿vale? A la florecilla. Bueno, pues voy a ponerla. Mirad, ahí arriba. Le voy a poner aquí unas letras. Y mirad lo que tengo por aquí acabado. A ver, las letras, no os fijáis, parecen un poco mareadas, pero bueno. La florecita que le hemos puesto, ahí, aquí está, y nada. Ahí está el gatito. Y ahora os voy a enseñar otro, ¿vale? Bueno, este por aquí. A ver, este lo hice ayer. Y haciendo, a ver, iba a hacer este con esta oreja, ¿vale? Pero no sé, no me gustaron cómo quedaron. En verdad me gustan los dos. Uy, 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 que se me cae todo. En verdad me gustan los dos, pero, pero eso, que no sé, no me gustaron. Si queréis, si os gusta más el de la otra oreja, es un anillo mágico de 6. En la segunda vuelta, un aumento. En la vuelta número 3 y la vuelta número 5, punto por punto. En la vuelta número 6, un punto y una disminución con 8 puntos. Y en la vuelta número 7 y vuelta número 8, punto por punto, ¿vale? Y ya está, y ya sería ponerle. Y las florecitas, estas son las que le puse a la muñeca de comunión que tengo en el canal, ¿vale? Estas florecitas son esas. Pues nada, pero lo mismo, la misma vuelta, la misma aguja, todo igual, ¿vale? Lo único que el cactus igual, lo único que cambia son las orejas. Bueno, y la nariz, aquí se la puse rosa y aquí he decidido ponerse la negra y diferente, ¿vale? Aquí le he puesto la rayita esta y ahí, pero está tejido igual. Bueno, pues espero que os haya gustado, que nada, que lo veáis, que lo compartáis, que os suscribáis, que muchas gracias por ver los vídeos, por compartir, por suscribiros y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.